Pudieran abrir el ejemplo en Visual Studio de el ejemplo de y procedimientos. Y vectores se llama, que lo subí en Classroom. O sea, si quieren lo pueden abrir ahorita, ¿verdad? Si no, pues yo solo voy a tratar de compartir acá para que ustedes lo vayan viendo. En- ahí se más o menos se voy a explicar primero qué es el concepto como tal y cómo se puede aplicar, digamos, a las tareas o exámenes. Por ejemplo, el examen sí tienen que aplicarlo fijo, ¿verdad? El uso de funciones también es importante que lo comprendan bien, debido a que pues algunos no saben todavía qué es una función. Quizás con el ingeniero no han visto eso, o solo ven procedimientos con el ah, Confirmarme. No, ahorita solo permítanme un momento, es que sí está algo lento ahorita para este sistema. ¿Sí? ejemplo. Yo creo que pues ya no se va a conectar nadie más. Entonces, ahí ya les estoy compartiendo mi pantalla, no sé si logran ver. Ok, va, vamos a empezar a conceptos así. Primero, procedimiento. Si ustedes se recuerdan, pues un procedimiento se declara de la siguiente manera. Se coloca la palabra reservada sub, se le coloca un nombre y solo porfa, se ve que alguien podría apagar su micrófono y todo esto.
El que tenga encendido el micrófono, por favor, apáguelo. No sé si es. Eventos se utiliza la sintaxis, ¿verdad? Pero se pueden utilizar envío de parámetros. Entonces, por ejemplo, si queremos tener un método limpiar, por ejemplo, como siempre les piden que limpien los controles, ¿verdad? De su interfaz. Podríamos tener un método en el cual nosotros limpiemos, pero imaginémonos que este es un módulo. El módulo de declaraciones. Y entonces tenemos aparte nuestra clase, nuestro form, ¿verdad? Supongamos que este es nuestro form donde tenemos la interfaz gráfica, ¿verdad? Y digamos que aquí tenemos un método que es el botón, ¿verdad? Para limpiar. Y aquí vienen más instrucciones y aquí. Entonces, si nosotros queremos, digamos, mandar a llamar a este método limpiar desde nuestro formulario, tenemos que usar form1, ¿verdad? Punto limpiar. Perdón, sería declaraciones punto limpiar. Entonces, de esta manera nosotros estamos mandando a llamar al método limpiar desde el formulario, desde este formulario que encuentra acá. En este formulario, por ejemplo, nosotros podemos tener las instrucciones para limpiar los controles de este formulario. Entonces supongamos que en este formulario tenemos estas variables. Tenemos un textbox, un nombre, por decirle así. Vamos a tener también textbox sueldo. Y entonces en este lado de acá lo que tendríamos que hacer es for1.textbox nombre.clear form2 form1, perdón, textbox sueldo.clear. Ok, entonces si se dan cuenta, yo estoy accediendo a la variable, mejor dicho, a los controles de nuestro formulario mediante escribiendo este acceso, el nombre del formulario, punto, ya tengo acceso a sus herramientas. Pero lo que podríamos hacer es enviar como parámetro este textbox, lo podemos enviar como parámetro a este método calcular. Entonces al enviarlo por parámetro ya no tendríamos necesidad de escribir form1, sino simplemente lo podemos mandar inclusive hasta con otro nombre, por decirles acá txt1. Entonces, pero para eso necesitamos enviarlo por parámetro. O sea, un parámetro es un valor que nosotros enviamos al momento de hacer una llamada a un método. Entonces en este momento acá yo estoy haciendo al método declaraciones, mejor dicho, al método limpiar, ¿sí? Del módulo de declaraciones. ¿Alguien me habló? Sí, alguien me habló. ¿Alguien me habló? No. Ok, bueno, vamos a hacer. Todo el momento me va diciendo. Como les decía, en este momento aquí hacemos la llamada a este método que está en declaraciones. ¿Sí? No sé si alguien está hablando, por favor.
que pudiera decirme, ¿tiene alguna duda? Ay, yo creo que solo se pueden 10 personas por llamada. Va, no sabía yo que solo permitía 10 personas como más. Zoom porque solo permite 40 minutos y eso que iban que iba a ser el tiempo de transmisión, ya no lo vieron. Entonces vamos a tratar de seguir acá. Entonces si yo quiero mandar es que alguien tiene encendido el micrófono, jóvenes. Alguien tiene encendido el micrófono y no sé. No sé si es Renato o Sergio. Alguno de ustedes tiene encendido el micrófono. Sí se, sí se puede, bastantes personas. Tienen que tener, bueno, pueden tener la aplicación Hangouts. Fíjense que me están diciendo en el grupo de que no pueden unirse, la verdad no sé. Solo voy a mandar un mensaje. Bueno, entonces en este método de limpiar, como les decía, vamos a enviar por un parámetro por referencia el- los, las herramientas de nuestro formulario. Entonces para hacerlo yo les aconsejo de que todo lo que son herramientas de nuestro formulario se envíen por referencia. ¿Qué es la referencia? Supongamos que tenemos acá, esto es el ejercicio, si es por referencia Se va la información que nosotros enviemos, el valor la variable que nosotros enviemos por referencia se puede editar desde cualquier elemento o desde cualquier módulo, cualquier procedimiento o función de nuestro programa. Supóngase que yo en el formulario 1 tengo una variable así global que se llame nombre de tipo string. Esto está en el formulario global. Está en el formulario global. Entonces, si yo la envío por referencia, quiere decir de que yo la puedo editar en todo mi programita. O sea, yo lo puedo editar desde aquí en mi formulario, puedo cambiar su valor desde acá.
desde el módulo de declaraciones. O sea, lo puedo editar inclusive si yo tuviera otro módulo. Por ejemplo, módulo 2. Yo lo puedo editar inclusive desde este módulo 2. O sea, se puede editar en cualquier lugar por referencia. Entonces supongamos que aquí en este método, cuando se presiona el botón, vengo y mando a llamar aquí a este método limpiar, y envío por referencia mi variable nombre, y la edito en este método. Al regresar después de la ejecución de este programita, de esta llamada, la variable va a cambiar su valor. Vamos a hacer, fíjense esto, vamos a ponerle mejor aquí mostrar. Vamos a borrar esto. Solo tenemos nuestra variable nombre. Entonces, para recibir una variable por referencia, by ref, va a ser nombre as string. Esta es la sintaxis para recibir parámetros por referencia y por valor en un procedimiento o función. Entonces aquí por referencia estamos mandando la variable de tipo string. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en un message box. Si les salgo, entonces show la variable nombre. Entonces en este método, que va a ser un botón que tengamos en nuestra interfaz, le vamos a mandar de argumento a la llamada esta variable. Pero primero le vamos a asignar un valor. Supónganle que yo le pongo aquí nombre Manuel. Entonces aquí lo mando a llamar nombre. Entonces en ese momento, ¿qué valor va a recibir aquí? Nuestro método en este momento, cuando yo lo ejecute, En este caso va a ser mostrar. Cuando yo lo ejecute, me va a mostrar el nombre de Manuel. O sea, aquí el procedimiento recibió por parámetro esa variable de tipo string que yo le estoy mandando, que la declaré de manera global, y al momento de que entre a este método, al ser por referencia, yo la puedo modificar. Entonces nombre va a ser igual. Jóvenes, de verdad, en serio, por favor, apaguen su micrófono. No sé quién es el que está hablando. Va. sí, es que hay alguien hablando ahí, por favor. Paren. Es que no sé cómo desconectarlo, ya le... Sergio, sí, yo creo que sí es Sergio, pero... Ay, Dios mío. Sí, por favor, si pudieras apagar tu micrófono. Entonces, no, les explico esta variable nombre.
Permítame compartir otra vez la pantalla. Es que yo por querer sacar esta foto y me salió. Entonces, si yo edito esta variable nombre seguimiento, se va a cambiar su valor en toda la ejecución, porque es por referencia. Supongamos que venía Manuel, que fuimos antes de la llamada, y ahora le mandamos otro nombre, por ejemplo Luis. Entonces, al momento de que termine la ejecución de este método, lo primero que va a hacer es que lo va a mostrar en un message box, va a cambiar a nombre igual a Luis. Entonces, al momento de que yo quiera, por ejemplo, mostrar esta variable en un message box en este método, me va a mostrar el valor de Luis, porque se pasó por referencia. Entonces, aquí recibimos Manuel. El valor a Luis. Entonces, cuando regresamos a este punto de la ejecución, aquí me va a mostrar Luis, porque es por referencia. Entonces, por referencia se cambia el valor en toda la ejecución del programa. En cambio, cuando es por, vamos a ver, por valor, solo copia el valor y no se puede modificar en toda la ejecución del programa. Solo se puede modificar en donde se haga, donde se mande por parámetro. Entonces supongamos que aquí queremos submostrar por valor. Val. Nombre, inclusive puede tener otro identificador. Entonces aquí por valor, si hacemos lo mismo, y en este caso, por ejemplo, vamos a poner el nombre igual a María, y mandamos a llamar al mismo método, perdón, a este otro método que sería mostrar por valor, y le mandamos nombre. Entonces en este caso, en este método mostrar por valor, va a mostrar María. Entonces cuando vuelvo a hacer nombre igual a, en este caso le vamos a poner Lucía, por decirlo así. Únicamente lo cambia en este método. O sea que si yo vuelvo a hacer aquí me va a mostrar Lucía. Cuando yo lo mando por valor, de primero recibimos María, acá. Entonces este me va a mostrar, envío la variable por valor. Entonces solo se hace una copia del valor María, y al momento de que estemos dentro de la ejecución de este método, va a mostrar María. Y si yo la cambio a Lucía y la muestro en este método, va a mostrar Lucía. Pero cuando de la ejecución de ese método, yo hago un message box otra vez de esa variable, entonces ya no me va a mostrar el valor de Lucía, que había sido supuestamente cambiado en la ejecución de ese método, sino me va a volver a mostrar María.
porque es por valor, ya que no cambia en toda la ejecución. O sea, si ven la diferencia entre una y otra. Por referencia, nosotros enviamos las variables que queremos que sean durante toda la ejecución del programa, no importa dónde hayan sido declaradas. Ahora, cuando es por, únicamente se hace una copia del valor que nosotros guardamos en el ejecutar. Esa es la diferencia entre por referencia. Lo que ustedes podrían aplicar en sus tareas, parciales, proyectos o lo que sea, y es que ustedes pueden tener, por ejemplo, el método de limpiar controles, ese siempre lo tienen. Entonces pueden tener un método limpiar entradas. Ese método van a utilizarlo y van a enviarle por referencia todos los controles que ustedes usen en su formulario, o pueden enviar un par, o sea, eso de como ustedes quieran. Por ejemplo, si tienen 5 textbooks, pueden enviar los 5 si quieren, o pueden enviar solo 2 pero la diferencia tienen que hacerla ver. Supongamos que tenemos en nuestro folder textbooks 1, 2, 3. Entonces, en el método de limpiar entradas, supongamos que yo mando 2 por referencia y mando 1 por valor, o mejor solo voy a mandar 2 por referencia y lo voy a poner así: txt1 by ref txt2 y nada más. Entonces, al enviarlos por referencia, supongamos que aquí vamos a mandar a ejecutar ese método que se va a llamar entonces declaraciones punto limpiar entradas, y le voy a mandar textbox 1 y textbox 2. Le mando estos dos y se los mando a este método. Entonces, en este método únicamente podemos hacer txt1.clear, lo mismo para el 2, pero como no envié el 3, como no lo envié, tengo que hacer form1.textbox.clear. O sea, si en este caso se dan cuenta, envié 2 y el otro ni siquiera lo envié, ni siquiera por valor ni nada. Entonces, para poder accederlo, tenemos que usar siempre el nombre de nuestro formulario, punto seguido el nombre de nuestra herramienta, que en este caso es textbox 3, y el método que nosotros queramos aplicar. Por ejemplo, cuando queremos por valor, siempre se les piden que calculen descuentos, que bonificaciones. Yo creo que no me recuerdo en cuál ahorita, en la que tienen que hacer o hicieron, se les pide que calculen una bonificación debido al número de prendas que no, de qué era, pero no me recuerdo. La cosa es que les pedían que hicieran una bonificación en 10 sillas elaboradas era. Entonces podemos tener una función. Las funciones, a diferencia de los métodos, nos retornan un valor. Es decir, esas funciones siempre nos van a retornar un valor. ¿Y de qué tipo? Pueden ser string, double, pueden ser integer, pueden ser byte, pueden ser de tipo textbox, combo box, lo que sea. Pero lo usual es que se utilicen de tipo double, porque para este caso en el curso únicamente se les evalúa eso, ¿no? O sea, que hagan cálculos, estadísticas y cosas así. Podemos vamos a ver si me cargó el ejemplito que yo pues les había subido Classroom. No sé si alguien lo vio. Vamos a intentar correrlo. Es que no sé por qué cosa de mi compu ya no da, jóvenes. Por eso les estoy enseñando aquí en Sublime Text. Qué sencillito. La visual ya ni me corre.
Pero si están entendiendo más o menos el concepto de por referencia y por valor, vamos a ver lo de las funciones, como les decía, esas tienen que retornar un valor. Entonces, para declarar la sintaxis function, el nombre de nuestro cálculo, bonificación, y entre paréntesis puede recibir otros parámetros por valor o por referencia. En este caso vamos a usar por valor, vamos a mandar por ejemplo el número de sillas elaboradas. ¿De qué tipo es esto? De íntegro. Y luego de que paréntesis ya no queremos seguir recibiendo más parámetros de tipo de la función que nos, en este caso ya lo vamos a tipo doble. Tornarnos un valor, ahorita vamos a ver cómo se hace. Que tenemos function, calculación, byval, número de sillas, recibimos de valor el número de sillas que elaboró el trabajador y se los pide que sea un select case, ¿va? Entonces yo les envié ahí en WhatsApp cómo lo podían hacer. Se podían colocar que una condición fuera verdadera, que evaluara un case, en caso fuera verdadero, entrara. Entonces, por ejemplo, case igual que 100, me tenía que devolver el número de sillas por un precio, una bonificación. Entonces, en este caso, se utilizaba return, el número de sillas por valor, por la cantidad, en este caso, que se le iba a multiplicar, creo que era 10 quetzales. Entonces, esta función, al momento de que nosotros le enviamos, por ejemplo, le enviamos el número 50 de parámetro, aquí al select case, en el número de sillas menor o igual que 100, entonces me va a retornar sillas que le enviamos, en este caso 50 por 10. Podría haber otra opción, sea 50, creo que era el que tenía en la tarea. Entonces, return número de sillas por 15. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo de que al momento de que nosotros mandemos a llamar a esta función, la tenemos que asignar a una variable. Y le ponemos el valor que hace que le mandemos, dependiendo de ese valor, nos va a retornar cierto otro valor. O sea, si le mandamos un número entre 0 y 100, nos va a retornar el número que le enviemos, pero si le enviamos un número mayor, un número por ejemplo 150, nos va a retornar 150 por 15. Entonces ahí ya nosotros ya podemos calcular la bonificación por medio de una función. Supongamos que tenemos un método calcular en nuestra tarea y ese método calcular, por ejemplo, recibía por referencia del número de sillas as textbox. Aquí me faltó esto, siempre tenemos que poner el tipo de la variable que estamos recibiendo. Entonces, calcular, le mandamos por ejemplo el textbox donde está el usuario ingresó el número de sillas que elaboró. Entonces, dim número va a ser tipo entero, vamos a asignar val txt número de sillas punto text, y ahí obtendríamos el valor que está en el formulario, ¿verdad? Y podríamos tener team bonificación as double igual, o por ejemplo, solo la aclaramos. En lugar de que nosotros aquí la bonificación le asignemos un valor en este método, podemos mandar a llamar esta función que nos va a retornar un valor. Y en dado caso, por ejemplo, case else, que nos retorne 0.
Bueno, entonces ahorita acá en el case else, por ejemplo, que no enviemos un número que no esté en ninguno de estos rangos, nos va a devolver 0. Supongamos de que en nuestra interfaz nosotros recibimos 50, número 50. Entonces ahora casi que para llamar una función es lo mismo que para llamar un procedimiento. Únicamente, como les decía, este nos va a devolver un valor. Si se dan cuenta, bonificaciones de tipo double y mi función es de tipo. Entonces puedo asignarle a la variable bonificación lo que nos va a retornar esta función. Entonces, por ejemplo, bonificación va a ser igual a nuestra función está en este módulo. Ya no tengo que hacer módulo 1 punto nada. Entonces aquí ya lo puedo mandar a llamar desde así. Calcular bonificación, y como recibe por valor un entero, en este caso va a ser el número de sillas, entonces va a ser número, y automáticamente la bonificación va a tomar aquí el valor dependiendo del parámetro que nosotros le mandamos. En este caso le mandamos 50, entonces va a entrar en este select case y el número que le enviamos, 50 por 10, serían 500 quetzales. Entonces me los va a retornar y lo va a ubicación. Si no le enviamos ningún rango, me va a retornar 0. Tienen que tener muy en cuenta que siempre tienen que retornar un. Por ejemplo, si yo acá le quito este case else, el programita me va a tirar un error de que necesita regresar un valor en todas las instrucciones. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado. Es que bueno, aquí creo que ya me cae el ejemplito que les quería mostrar. Les voy a formulario más o menos qué es lo que tiene. En el laboratorio hemos trabajado, yo he trabajado con este programa. Es sencillo y tiene vectores, pasos, procedimientos, por valor y referencia, y funciones y vectores también, ¿verdad? Solo vamos a dejar ahí que cargue eso, o sea, es que está demasiado lento esto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de momento. Miren, hacer el uso de la función, nosotros vamos a hacer esto. Voy a visitar acá esto. Entonces, tenido acá, hubiéramos tenido bonificación, va a ser igual a eso. En lugar de ser return, vamos a tener bonificación. Si se dan cuenta, o sea, en lugar de mandar a llamar la función, pudiéramos tener esto en un select case así normal, y me va a hacerlo exactamente lo mismo, pero digamos que ya me permite, digamos que tienen que tener que calcular otra bonificación en otro lugar, en otro método. Nos ahorramos escribir código, porque no tendríamos que poner en los dos métodos esta porción de código, sino simplemente la encapsulamos en una y la mandamos a llamar desde cualquier lugar, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí digamos que estamos como que en el módulo de declaraciones, pero digamos que yo quisiera calcular la bonificación desde mi formulario, desde mi formulario, o sea, puedo mandar a llamar esa función sin necesidad de escribir este código nuevamente en mi formulario, ¿verdad? Para eso es el uso de procedimientos y funciones, para que nuestro código sea eficiente y sea óptimo, porque no vamos a estar escribiendo código por Word. Si nosotros necesitamos este tipo de cálculos, se pueden encapsular en funciones, podemos mandar a llamar desde las veces que nosotros querramos, porque por ejemplo yo aquí puedo hacer esto, puedo mandar a llamarla en esta función y siempre me va a hacer lo mismo. No tiene sentido, no lo tiene, ¿verdad? Pero sí se puede. Pero ¿qué pasa si yo les digo, miren, quiero que ejecuten ese código 10 veces? Bueno, lo meten en una y lo mandan a llamar 10 veces. En lugar de copiar esto
10 veces. O sea, si se dan cuenta, la cantidad de código sí cambia, ¿verdad? Entonces ahí está el concepto del paso por referencia y por valor a procedimientos. Entonces, más o menos así lo pueden aplicar ustedes en sus tareas. Y también en el formulario, aquí está una tarea, no me recuerdo cuál era. No sé si la tarea 4 o la 5 o algo así. No, yo creo que es la 4. Donde les pide que ingresaran los honorarios de un médico, la dotación, método de pago, y les pedía que lo mostrara en un Data Grid View, creo, no sé si en Listbox o algo así. Yo lo muestro en un Data Grid View, pero es que está de mal. Yo creo que no me va a dejar esto. Bien, vamos a explicar un poco acerca de las funciones que tenemos acá. Bien, aquí tenemos dos vectores, porque también tenemos como que otro ejemplito usando vectores de este lado. Ejemplo con vectores, dice. Este ejemplo era para calcular áreas de figuras, cuadrados o círculos. Entonces el usuario seleccionaba qué área quería calcular, ya sea de un área de un cuadrado, le pedía que ingresara un valor y lo iba guardando en vectores. Entonces tenía dos vectores, el vector de las áreas de los cuadrados y el de los círculos. Se lo voy a subir un poquitín. Bien, entonces por ejemplo, si quiero declarar un vector de 5 posiciones, tengo que escribir en el valor que va entre paréntesis el tamaño menos 1. O sea, en este caso 4, que siempre inician en 0. Entonces, para declarar un vector es sencillo, ¿verdad? Puede ser dim o public, el nombre de nuestro vector, entre paréntesis le ponemos el tamaño que queremos que sea y luego el tipo, ¿verdad? Y luego vamos a usar un índice corriendo y asignar en este vector los valores de tipo byte, pues el integer, y de tipo byte porque no vamos a llegar a, porque eso es pequeño, ¿verdad? No tiene un valor como de 1000 como para que sea integer, entonces se utiliza el byte. Y tenemos también las áreas de los círculos, otro vector para guardar las áreas, y también tiene su propio índice, ¿verdad? Entonces tengo yo funciones, una función que se llama calcular área del cuadrado, y por valor el lado, ¿verdad? Y yo aquí le envío por referencia a otra variable que es de tipo área. Solamente cómo funcionaba la referencia en ese ejemplo. Entonces lo que hago acá es que calculo el área, ¿verdad? De un cuadrado es el lado por el lado, o el lado al cuadrado, como quieran verlo. Y lo que único que preguntaba es que si el índice de del área de los cuadrados donde yo quería guardar era mayor al tamaño, aquí este áreas cuadrados.length me devuelve el tamaño del vector, en este caso 5 menos 1, 4. Entonces si el índice era mayor que 4, en este caso 5, lo regresaba para que suscribiera la información en los vectores. Para asignar en un vector, ponemos el nombre del vector, el índice donde queremos guardar y el elemento que queremos guardar. Luego, esto es algo que no se les tiene que olvidar, tenemos que aumentar el índice. Tenemos que aumentar el índice para que si escriban la siguiente posición del arreglo. Porque si no lo hacen, les va a seguir escribiendo en la posición 0, 0, 0, y ustedes van a seguir ingresando valor y no se los va a cambiar. Y luego aquí por último, como es una función de tipo double, yo tengo que retornar un valor. Entonces yo retorno el área. Luego tengo la función calcular área del círculo. Esta función es lo mismo, ¿no? Solo que ahora con el círculo es diferente para calcular el área. Y lo mismo, hago la validación de que si el índice de las áreas de los círculos es mayor al tamaño menos un 5,
o aquí 5, pero por ejemplo si yo quiero aumentar el tamaño del arreglo, le pongo 9, ya no tengo que venir aquí y poner mayor que 9. Esta instrucción puede ser el tamaño que sea nuestro vector y va a seguir ejecutándose de recta. Para calcular el área creo una variable de tipo double y le asigno pi, y aquí esta se usa la función exponente, ¿verdad? Entonces se le manda la base y el exponente. En este caso es el radio del círculo elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque eso es el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Bueno, sí, yo creo que sí. Para asignarse, ¿verdad?, el vector, en este caso va a ser el índice, le asignamos el valor y luego aquí los círculos más 1. Esta es la siguiente posición del índice, ¿verdad? Y me retorna siempre el área. Tengo un método que me va a servir para mostrar los valores de cualquier vector. En este caso yo uso el ciclo for y le mando por referencia, le mando el vector que yo quiero mostrar en un data grid view. Entonces por eso, si se dan cuenta, de mostrar valores de las áreas. Aquí en mi interfaz yo tengo este data grid view donde va a tener la posición y el valor, y ahí voy a mostrar ya sea el área de los cuadrados o el área de los, dependiendo del vector que nosotros queramos. Entonces, bueno, para mostrar los dos vectores sin necesidad de que yo declare o diga explícitamente para mostrar el área de los círculos o para el área de los cuadrados, sino simplemente aquí me va a mostrar ambos. Eso se lo tengo que enviar por para. Entonces envío el vector. Aquí no le tengo que poner el tamaño porque no sé de qué tamaño va a ser. Entonces automáticamente Visual Basic detecta de qué tamaño es, entonces no es necesario poner aquí el tamaño. Y luego le mando por referencia también el Data Grid View, que es este, se lo mando por referencia, y para que yo lo pueda mostrar en mi Data Grid View, lo primero que hago es limpiarlo. Data Grid View punto clear, y limpio los datos que tenga, si es que tiene alguno, y con un for, ¿verdad?, desde i igual a 0 hasta menos 1. Si nuestro vector es de tamaño 5, menos 1 va a ser 4, entonces va a llegar desde 0 hasta 4 en un paso, step 1, o sea, de 1, que vaya aumentando 1 en 1, 1. Yo le pongo aquí, por ejemplo, 0, luego va a seguir en 2, luego va a seguir en 4, entonces ahí no nos vamos a dar todos los valores de nuestro vector. Luego declaro una variable de tipo double, se le asigno que sea, puede ser el vector de las áreas de los cuadrados o el vector de las áreas de los círculos. ¿En qué posición? En la posición i. Y luego en el data grid le agrego una fila .rows.add y le envío entre llaves y separados por comas los valores de las columnas. En este caso va a ser la posición i y en el valor calculado, ¿verdad? O sea, yo que inclusive pude haber hecho el cálculo de áreas en i, y ahí pues ya tendría que funcionar igual, ¿verdad? Pero esto sí, esto se trabó. Ahí está. Pero lo vamos a dejar como está. Entonces, ahora, al momento de que yo seleccione aquí el combo box, ya sea un cuadrado o un círculo, de calcular, va a ejecutar una cierta instrucción, ¿verdad? Con un select case y caso uso el index, pues pude haber usado selected combo box y aquí poner contexto, ¿verdad? Pero si está en la es la opción del círculo, no es la opción. Con un input box, el usuario datos, entonces se lo asigno directamente a esta variable de radio y lo que hago es que muestre un message box mandando a llamar a la función. Entonces se puede, ya sea una variable
pero siempre me va a retornar un valor. Un message box lo que dice es que vengo y mando a llamar la función calcular y le mando de parámetro el radio, que es el valor que nosotros capturamos del input box en esta parte, y luego le meter una función math.round, ¿verdad? Con 2 decimales, y eso lo mete en una función de tipo string para que me lo pueda concatenar en el message box. O sea, si se dan cuenta, esta función es punto calcular el círculo, me va a devolver un valor. Lo meto dentro de una función con math. Como esta me pide dos valores, en este caso va a ser el área del círculo y el número de decimales, y posteriormente digamos en una str para que me la convierta en string. Por otra parte, digamos, cuando calculo el lado del cuadrado, el área del cuadrado, pido el lado, ¿verdad? Que ingrese el lado al cuadrado, y pues lo que hago es que la muestro, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí en este caso yo la asigno a una variable funciones.calcular al cuadrado, le mando el lado y el área, y ahí pues ya me las está, prácticamente me lo va a calcular. Cuando le doy clic a mostrar áreas cuadrados, a la función mostrar valores áreas vector, en este caso cuando es mostrar áreas cuadrados, le mando el vector áreas cuadrados, pues áreas de los círculos, pero si se dan cuenta utilizo la misma función o el mismo procedimiento en este caso, pues únicamente que recibe dos vectores diferentes. Uno recibe el área de los cuadrados y los círculos, y reciben el mismo data grid view. Vamos a probar correrlo, y ya con esto pues solo vamos a ver que funcione para que no se alargue más la clase. Yo sé que están cansados y que tienen que hacer tareas, pero digamos que sería como que lo último, ¿no? Para que ustedes tengan antes de su parcial, y espero que pues les haya ayudado. Voy a dejar una tarea extra en base a esto, y esa tarea extra les va a contar para sus puntos, ¿verdad? Y espero que pues estén avanzando en su proyecto, porque también es importante el proyecto. No sé con el proyecto, o si alguien tiene alguna duda. También les subí de conexión MySQL, ese solo es que tienen que editar en el módulo conexión la contraseña de su root para conectar a MySQL, y les tendré que poner, ¿verdad? Voy a ver si puedo hacerles un video de cómo ejecutar ese ejemplo para que ustedes modificarlo y trabajar su proyecto, ¿verdad? Que se recuerdan que son 2 fases, pero la segunda fase depende de la primera. Entonces, si hacen bien la primera, pueden continuar y hacer la segunda, porque si ustedes no hicieron la primera parte, van a tener que hacerlo en la segunda, y eso que hicieron no les va a tener, porque se calificó en la primera. Bien, entonces vamos a ver, vamos a poner seleccionar círculo, vamos a dar calcular el valor, ingrese el radio del círculo, vamos a ingresar 3 y almacenar en el valor 0 ahorita. Y el área del círculo aquí me está mostrando que es 28.27. Vamos a llenar este vector. Ahorita seguiría la posición 1, vamos a poner 4. Vamos a seguir ejecutando. Esta es la posición 3, que relativamente sería la 2, que siempre es un índice menos 1. Vamos a ingresar 5. Vamos a volver a ejecutarlo. Ahora vamos a mandar 6. Esta sería la posición 4. Y eso nos quedaría una última posición para poder ingresar un valor. Entrar área de los círculos, y si se dan cuenta, aquí me los calculó. En la posición 0 me calculó el área del radio del círculo de 3, este de 4, de 5, de 6, de 7. Bien, ¿qué pasa si yo le doy otra vez cálculo? El índice solo llega hasta 4, va a regresar a 0 y me va a cambiar este valor. Entonces vamos a presionar otra vez calcular. Vamos a ingresar 10.
lo calculó. Ahora le voy a volver a dar mostrar áreas de los círculos. Se dan cuenta, ya en la posición 0 me cambió el valor que acabo de... Si sigo ingresando, me va a seguir dando estos de acá, ¿verdad? Hasta que llegue a 4 lo va a cambiar y vuelve a 0, y así se va. Ahora vamos a empezar. Voy a ver mostrar área de cuadrados. Si se dan cuenta, este no tiene ingresado absolutamente. Entonces vamos a empezar a ingresar así rapidito. Ya con eso terminamos. Cuadrado. Calcular. Vamos a ingresar 1 en la posición 0. Vamos a ingresar el valor de 2. Vamos a ingresar ahorita el valor de 3. Vamos a ingresar el valor de 4. Y por último el valor de 5. Y los vamos a mostrar. Y ahora pues mostrar áreas cuadrados. Entonces si se dan cuenta, aquí ya están almacenados los dos vectores. Y en un mismo Data Grid View los estoy mostrando. Únicamente utilizo un método que recibe un vector de parámetro. Y por ejemplo, si yo le doy aquí mostrar área de los círculos, me tiene que mostrar las otras. Mostrar áreas cuadrados, los que acabo de calcular, para el mismo Data Grid View. Entonces este se envía por referencia, al igual que los vectores, para que me muestren los mismos valores, ¿verdad? Entonces no sé si alguien tiene alguna duda rapidito que podamos ver. Este era el de la tarea. Si alguien puede encender su micrófono si quiere decir algo al respecto. No. Bueno, entonces yo creo que con eso voy a dejarles una tarea extra. Si quieren, los que están acá, vamos a hacer algo que se regalan. Si me pudieran escribir ahí en el chat su carnet, se los voy a tomar así como tarea extra de una vez. Y con eso pues terminaríamos el día de hoy con estos. Igual una tarea sencilla va a ser, ¿verdad? Voy a tratar de proyecto para que lo sigan trabajando. O sea, si la hacen, igual van a tener sus puntos. Entonces yo creo que con eso terminamos.